Paz y bien, queridos hermanos. Siguiendo con las reflexiones de los 18 milagros en el Evangelio de Marcos, hoy nos tocaría el 9º milagro. Tomaremos del Evangelio de San Marcos el capítulo 5, el versículo 21 en adelante. Aquí veremos la sanación del pesimismo. Si bien en este capítulo trata de este gran milagro que realiza Jesús de la resurrección de la hija de Jairo, notaremos que antes que se dé ese milagro se da otro tan importante que es la sanación del pesimismo. Sanación que de repente tú y yo estamos necesitando. El pesimismo que infecta nuestra sociedad con toda clase de malas noticias que nos contaminan. Y es que en este tiempo de pandemia estamos verdaderamente bombardeados de malas noticias que nos quitan la esperanza, que nos hacen ver un futuro muy incierto, que nos hacen perder la fe. Para poder meditar en esta sanación, en esta oportunidad vamos a centrar nuestra atención en el personaje de Jairo, el padre de la niña. Y tomamos nuestra Biblia en el capítulo 5, versículo 21. Jesús entonces atravesó el lago y al volver a la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies, suplicándole: «Mi hija está agonizando. Ven e impón tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo». Para ubicarnos en el contexto de este pasaje, en este tiempo existía un rígido sistema religioso que imponían leyes y normas y era encabezado por los sumos sacerdotes y lo acompañaban los escribas y los fariseos. Definitivamente Jesús no era admitido por ellos porque lo que predicaba Jesús no se ajustaba a sus normas. Sanaba y predicaba en sábado y decía ser el Hijo de Dios y lo llamaba Padre. Es por eso que Jesús tenía prohibido entrar en las sinagogas de todo el país. Había toda una persecución al maestro de Galilea. Pero, ¿quién era Jairo? Jairo, precisamente, era el jefe de la sinagoga. Pertenecía al grupo de aquellos que perseguían al maestro, que tenían el encargo de no permitirle dar enseñanzas que contradecían sus normas. Este hombre vivía un momento muy duro en su vida, pues su hija, su única hija que tanto amaba, la habían desahuciado. Le habían quitado toda esperanza de vida. Él había agotado todos los recursos, todos los medios para poder sanar a su hija, todas las posibilidades para que su hija pueda ser sanada. Y es que cuando un padre ve correr en riesgo la vida de sus hijos, es capaz de hacer cualquier cosa. Y este hombre, compungido, con mucho dolor en su corazón por la tristeza de no poder hacer nada más, le quedaba una sola esperanza, una sola posibilidad: acudir a Jesús, al Galileo que tanto decían que sanaba a los enfermos. Jairo tiene que tomar una decisión y tiene dos opciones: seguir el sistema religioso que excluye a Jesús y poder conservar su puesto en la jerarquía religiosa, o acudir al maestro de Galilea que le da esperanza a todos los que sufren. Pues Jairo decidió recurrir a Jesús. Prefirió la posibilidad de recuperar a su hija, aceptando los riesgos y consecuencias de su decisión. Pues Jairo se pone en busca de Jesús. Al encontrarlo rodeada de una multitud como él, tanta gente que lo seguía, no duda en rendirse a sus pies para suplicarle que vaya a imponerle las manos a su hija que estaba muy enferma, que estaba a punto de morir, para que sea sanada.
Ese rendirse a los pies del Maestro era reconocer su poder, era doblegar todo su ser, era humillarse. Yo digo, ¿con cuánto amor miraría Jesús a este pobre padre? ¿Con cuánta misericordia lo miraría? Que suplicaba por la vida de su única hija, que su vida se le iba de las manos. Pasa en la vida, hermanos. Muchas veces tenemos que llegar a situaciones muy difíciles, a momentos muy duros, en que no encontramos la solución para recién voltear nuestros ojos a Jesús y reconocer que lo que no es posible para los hombres es posible para Dios. Y es que Jesús, al ver este hombre humillado, se puso inmediatamente en marcha. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Jesús no duda y se pone inmediatamente en marcha a la casa de la niña. Jairo llevaba mucha, pero mucha prisa, porque cada minuto que pasaba podía ser muy perjudicial. Cada minuto era trascendental para la vida de su hija. Sin embargo, en el camino ocurre algo que no estaba en el programa, algo imprevisto, totalmente inesperado. Una mujer que andaba entre la multitud decide tocar el borde del manto de Jesús, esperanzada en ser sanada por el Maestro. Y es así como toca el borde del manto de Jesús y queda sana. Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos le decían, pero hay mucha gente aquí, ¿cómo que quién? Pueden haber sido muchas personas las que te han tocado. Pero Jesús dice, no, ¿quién me tocó de una manera diferente? Y es cuando esta mujer se siente descubierta y le cuenta el tiempo que llevaba con esta penosa enfermedad y todo lo que había hecho para sanarse. Esto le tomaba tiempo a Jesús, pero no vamos a profundizar en este milagro porque ya lo hemos hecho en la reflexión del 8º milagro de este ciclo de los 18 milagros del Evangelio de Marcos. Mientras tanto, Jairo llevaba mucha prisa y transcurría el tiempo. Para Jairo, el jefe de la sinagoga, podía haber sido desesperarse y perder la esperanza, pero a pesar de las dificultades, su espíritu se mantuvo positivo, llevaba las riendas de su vida. Y es que a veces los tiempos del Señor muchas veces no son nuestros tiempos. Y a veces suplicamos al Señor y decimos, pero Señor, ¿por qué no actúas ya? ¿Por qué no actúas pronto? Y Jairo no se desanimó, siguió con un espíritu positivo. Y eso es lo que también debemos aprender nosotros. Cuando las cosas no se dan en el momento que nosotros queremos, el Señor tiene sus tiempos. Entonces vamos ahora al versículo 35. Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar ya al maestro? Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial, no tengas miedo, solamente ten fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan y el hermano de Santiago. Cuando ya podía enrumbar con el maestro su casa y ya se iba a dar el momento, sucede también algo tremendo. Vienen de la casa de Jairo para decirle que su hija ya estaba muerta, que ya no llevara al maestro, que ya no había nada que hacer, que ya todo estaba dicho, que solamente quedaba preparar los funerales. Ya no molestes al maestro. La niña ya está sin pulso. Que se resigne. Ya no hay nada que hacer. Ya están preparando, dice, los funerales. Pero Jesús
escucha y le dice a Jairo: no temas, solamente ten fe. Jairo se encuentra en este momento escuchar la voz del maestro o escuchar la voz de aquellos negativos, aquellas voces que dicen ya no hay nada que hacer, esas voces pesimistas que ya le quitan la esperanza, esas voces derrotistas. Sin embargo, Jairo toma una decisión. Toma la decisión de reservarse el derecho de admisión de esas malas noticias. Y solamente se queda con la voz de Jesús que le dice: no tengas miedo, solamente ten fe. Esas palabras que lo animan y que le dan esperanza. Y es que Jesús es portador de las buenas noticias. Arriesgarse con la inseguridad de la esperanza. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos encontramos en esta disyuntiva de elegir qué voces vamos a escuchar? Las voces negativas que te dicen que no puedes, que no hay esperanza, que esta situación que estamos viviendo no tiene solución, que solo nos alimentan el miedo y nos quitan la esperanza. ¿Cuántas veces nos hemos sentido derrotados antes siquiera de emprender algo? Por estas voces negativas que siempre dicen que no se puede, que siempre están viendo el lado negativo, que siempre están viendo derrota. El pesimismo es una enfermedad muy común en estos tiempos y contamina toda nuestra sociedad, que lleva al desánimo, a la frustración, a la mediocridad. Y cuántas veces podemos sentir manipulados por intereses de gente que no le interesa nuestra prosperidad. Cuántos sueños frustrados por la influencia de pesimismo que nos infunden solamente miedo. Es más, nos dejamos contaminar y nosotros mismos podemos ser portadores de noticias fatalistas y derrota, influenciando negativamente en otras personas. Jairo decide escuchar a Jesús, a la buena noticia de Jesús, al mensaje de esperanza, el mensaje de Jesús que es vida, es luz, que te impulsa, que te anima, que te dice que no tengas miedo. Se reservó el derecho de admisión al pesimismo, porque sabe que su corazón se puede contaminar con el veneno del pesimismo. Nos vamos ahora al versículo 38. En el versículo 38 dice así: cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto. Unos lloraban y otros gritaban. Jesús entró y les dijo: ¿por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él. Pero Jesús los hizo salir a todos, tomó consigo al padre y la madre y a los que venían con él, y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano, dijo a la niña: Talita cumi, que quiere decir: niña, te lo digo, levántate. La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. Tenía 12 años. ¡Qué estupor más grande! Quedaron fuera de sí, pero Jesús les pidió insistentemente que no lo contaran a nadie y les dijo que dieran algo de comer a la niña. Finalmente Jairo pudo ver con sus ojos lo que esperaba su corazón. Hermanos, si la fe es la certeza de lo que no vemos, también nos capacita a no anclarnos en lo que vemos. Trasciende los sentidos porque vislumbra lo esencial que es
invisible para los ojos. Quédate con las palabras de Jesús. No tengas miedo, solamente ten fe. Ahora vamos a hacer un pequeño momento de oración. Y vamos a poner, así como lo hizo Jairo, en las manos de Jesús todos nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestras frustraciones, para que Él las transforme, para que Él realice en nuestra vida ese milagro que tanto esperamos. Recordemos que la resurrección de su hija no hubiera sido posible si antes no hubiera sido sanada del pesimismo. Abrió las puertas para que Jesús pudiese bendecirlo, pudiese recuperar la vida para su hija. Por sus llagas fuimos sanados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Por tus llagas fuimos sanados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Sáname, Señor, toma mi dolor. Sáname, Señor, por tu gran amor. Sáname, Señor, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Queremos, Jesús, como Jairo, rendirnos a tus pies y confiarte en nuestro dolor, nuestra enfermedad, nuestras preocupaciones, porque tú eres nuestra esperanza y en ti quiero confiar. Quiero abrir mis oídos a la buena noticia que eres tú, que me llena de fortaleza, que me llena de paz. Quiero cerrar mis oídos a esas voces que solo me desalientan y me roban la esperanza y las bendiciones que tú quieres derramar en mi vida. Reservarme el derecho de admisión a las malas noticias de fracaso que me dicen que todo está perdido, que no hay solución. Hoy decido acoger tu buena noticia, Señor. Yo no quiero contaminarme con este veneno del pesimismo. Ayúdame, Señor, a confiar en ti y a comprender que tus tiempos no son los míos. Así como a Jairo sanaste del pesimismo para luego hacer el gran milagro de la resurrección de su hija. Sáname, Señor, que obres el gran milagro que anhela mi corazón. Sáname, Señor, toma mi dolor. Sáname, Señor, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Sí, Señor, nos quedamos con esta confianza en ti, Señor, y con tus palabras, con las palabras que le dijiste a Jairo. No tengas miedo, solamente ten fe.
no tengas miedo, solamente ten fe. Gracias, Jesús. Y los esperamos para la siguiente reflexión. No se la pierdan, el 10º milagro. Amén.